Satoshi maníacos, hoy no vamos a hablar de si Bitcoin sube o baja. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, porque lo que está ocurriendo ahora mismo en el entorno cripto no es ruido, es reconfiguración. Bitcoin tiembla, la Casa Blanca, la SEC y la IA reconfiguran el cripto. Ese no es un título llamativo sin sentido. Es exactamente lo que está pasando. Tenemos a la Casa Blanca definiendo un marco nacional de IA, tenemos rumores de un acuerdo sobre la ley Clarity que podría redefinir la regulación cripto en Estados Unidos, tenemos al brazo regulador marcando el cierre de una etapa con la era Gensler llegando a su fin. Y al mismo tiempo, Bitcoin muestra debilidad en un escenario de tensión global, la infraestructura minera se ajusta con fuerza, y una ballena de Ethereum acumula millones mientras el mercado duda. Eso no es coincidencia. Eso es reconfiguración del sistema. Y presta atención, Satoshi maníacos, porque al final de este vídeo vas a entender por qué todo esto no es simple incertidumbre, sino redistribución estratégica dentro del entramado financiero. Te voy a mostrar qué está cambiando realmente debajo de la superficie y cómo este nuevo equilibrio puede marcar la siguiente fase del ciclo. Así que quédate hasta el final, porque cuando conectemos todas las piezas verás algo que la mayoría todavía no está viendo. Satoshi ya lo dejó claro cuando explicó que los centros de poder pueden intentar controlar estructuras centralizadas, pero no pueden detener sistemas verdaderamente descentralizados, y esa idea hoy pesa más que nunca. Los gobiernos son buenos cortando la cabeza de redes centralizadas como Napster, pero redes puramente P2P como Nutella y Tor parecen mantenerse firmes. Y esa frase hoy nos da una pista brutal para entender lo que está ocurriendo, porque lo que estamos viendo no es la caída del sistema cripto, sino su adaptación estratégica bajo presión institucional. La Casa Blanca impulsa un marco nacional de inteligencia computacional, y esto no es simplemente tecnología ni una noticia secundaria para llenar titulares. Esto habla de infraestructura de datos, de control, de capacidad computacional y de la forma en la que el poder quiere organizar el siguiente nivel del sistema financiero. Por lo tanto, Satoshi maníacos, cuando un aparato estatal empieza a estructurar la IA a nivel nacional no lo hace por curiosidad ni por moda, lo hace porque entiende que el control del próximo ciclo económico también pasará por las máquinas inteligentes. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque mientras ese marco tecnológico avanza, surgen rumores de un acuerdo sobre la ley Clarity entre la Casa Blanca y los legisladores. Y déjame decirte algo, porque esto es enorme. Clarity no sería una ley más, ni otro documento perdido entre burocracia. Sería un paso directo hacia una definición más clara del terreno de juego cripto dentro del circuito financiero estadounidense. Por lo cual, criptonautas, cuando regulación e infraestructura tecnológica comienzan a avanzar al mismo tiempo, no estamos viendo piezas aisladas, estamos viendo coordinación dentro del engranaje monetario. Y eso cambia por completo la lectura del mercado. Mientras muchos siguen mirando solamente la vela de Bitcoin como si ahí estuviera toda la verdad, por detrás empiezan a alinearse factores que tienen mucha más profundidad: el poder político, el marco regulatorio y la arquitectura tecnológica. Pero fíjate en esto, porque la SEC también entra de lleno en esta historia. La nueva guía cripto está siendo interpretada por algunos observadores del mercado como el último clavo en la era Gensler. Y esto es clave. Porque durante mucho tiempo esa etapa simbolizó presión, ambigüedad regulatoria, incertidumbre legal y una sensación constante de que el ecosistema estaba operando dentro de un campo minado. Si ahora esa etapa empieza a cerrarse, entonces no significa necesariamente que todo se vuelva fácil, pero sí que estamos entrando en otra fase. Así que, Satoshi maníacos, cuando cambia el tono regulatorio, cambia el tablero financiero completo. Ya no se trata solo de si aprietan o aflojan, sino de quién define las reglas, cómo se reparte la autoridad, y qué parte del ecosistema sale reforzada de este rediseño.
Y mientras todo eso se mueve en la superficie institucional, el mercado empieza a mostrar su propia reacción emocional. Bitcoin pierde fuerza en un contexto global donde la tensión internacional empuja a los operadores a reducir exposición al riesgo. El flujo de capital se vuelve más defensivo, la liquidez se ajusta y el comportamiento del mercado empieza a reflejar cautela. Pero aquí es donde muchos se quedan en la superficie. Porque mientras esa debilidad se hace visible en el precio, por debajo empiezan a aparecer movimientos que cuentan otra historia. Mientras una parte del mercado se protege, otra parte se posiciona. Una gran dirección de Ethereum reconstruye su exposición con compras millonarias. Esto refleja cómo el capital estratégico actúa en momentos de incertidumbre. Por lo tanto, Satoshi maníacos, cuando ves presión en la superficie y acumulación en las capas profundas, no estás viendo contradicción, estás viendo distribución dentro del ciclo. Y hay otra capa todavía más profunda que casi nadie está mirando con la atención que merece. La dificultad de la minería de Bitcoin cae con fuerza mientras persiste la presión minera. Esto toca la base del sistema. La minería no es narrativa, es la energía para Bitcoin, es la estructura que sostiene la seguridad de la red. Entonces, Satoshi maníacos, cuando esa base empieza a ajustarse, lo que estás viendo no es solamente debilidad puntual, sino recalibración interna del ecosistema. Ahora ampliemos la lente, porque no basta con enumerar hechos, hay que conectar las capas profundas. Estamos viendo tres movimientos simultáneos dentro del sistema: reorganización tecnológica impulsada por inteligencia artificial, redefinición regulatoria dentro del marco legal estadounidense, y ajuste del mercado bajo presión macroeconómica. Y en paralelo, movimientos estratégicos de capital y adaptación de la infraestructura. Esto no es aleatorio, esto es sincronización. Imagina el tablero completo. Estados estructurando inteligencia artificial, legisladores redefiniendo reglas, entes reguladores cerrando etapas anteriores, Bitcoin temblando en superficie, mineros absorbiendo presión y grandes capitales en Ethereum acumulando mientras el mercado duda. Esto no parece un sistema roto. Parece un sistema en transición hacia una nueva fase. Y aquí es donde entra la decisión: o veo interpretas estas señales como simple debilidad dentro del mercado, o las entiendes como ajustes antes de una nueva fase. Si solo miras el precio, ves ruido. Si conectas regulación, tecnología, infraestructura y capital, el mercado empieza a hablar otro idioma. Por lo tanto, Satoshi maníacos, la clave está en observar la estructura completa. Porque si el marco regulatorio se redefine, la IA se integra, el dinero institucional empieza a posicionarse y la infraestructura resiste, entonces el sistema no se está rompiendo, se está adaptando. Y sí, a veces parece que no pasa nada cuando el gráfico no explota. Pero las transformaciones reales empiezan en silencio. Estaba escondido a simple vista. Satoshi lo dejó claro. Si no entiendes cómo funciona este sistema, nadie puede convencerte. Porque la convicción no nace del precio, nace de comprender la arquitectura. Por lo tanto, la regla es clara: no operes titulares aislados, analiza la coordinación entre capas del sistema. Si todas avanzan a la vez, el mercado no está cayendo, está cambiando de forma. Así que no estamos en euforia ni en colapso. Estamos en reconfiguración silenciosa, y esas son las fases que preparan los movimientos inevitables. Y ahora, Satoshi maníacos, si llegasteis hasta aquí ya sabéis que esto no va solo de mirar un gráfico. Va de entender lo que se está moviendo por debajo. Así que si queréis seguir viendo este tipo de análisis donde conectamos las piezas que la mayoría no está viendo, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana para no perderte los próximos movimientos, y deja tu like para que este contenido llegue a más guerreros del bloque. Y si conoces a alguien que todavía cree que todo esto es solo ruido, compártele este vídeo, porque puede que esté a punto de perderse lo que viene. Porque aquí no seguimos el mercado, lo interpretamos.
Y recuerda, la criptoesfera no duerme, solo se reorganiza. Nos vemos en el próximo movimiento, XD.